informativo. Hola, buenas tardes. Iniciamos el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, en este cierre de semana. Hola, Ruth. Así es, comienzo el fin de semana también. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a esta actualización de las noticias internacionales. Vamos a comenzar en Colombia, justamente 2 días después de la orden que dio la Justicia Especial para la Paz, el exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, aún no ha sido liberado. A las afueras de la cárcel La Picota, en Bogotá, la capital de Colombia, donde permanece recluido, hay confusión por versiones que indican que Jesús Santrich estaría herido dentro del penal. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Carlos Raigoso. Carlos, buenas tardes. ¿Cuál es la información que se maneja a esta hora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, la NTN 24 conoció que al interior de la cárcel La Picota, en este momento, una enfermera y un vehículo del IMPEC estarían atendiendo a Jesús Santrich por una supuesta herida en uno de sus brazos. Pues esta situación ha causado conmoción entre los simpatizantes allegados al ex jefe guerrillero aquí afuera de la cárcel de La Picota. Por lo tanto, fue necesario todo un dispositivo de fuerza disponible de escuadrón móvil antidisturbios para evitar alteraciones del orden público, ya que esto obviamente ha generado mucha molestia entre esas personas. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado el hecho. Se presume que el ex jefe guerrillero sí estaría lesionado al interior de la cárcel La Picota, pero estamos esperando entonces que esta información se confirme. Sus dos abogados, Matías y Gallardo, ¿no?, en este momento se están dirigiendo hacia acá, hacia la cárcel La Picota, para poder confirmar esas situaciones. Recuerdo que a esta hora, 12 del mediodía, quedan aún 14 horas para que se cumpla ese plazo de 36 que corresponden al habeas corpus que radicaron sus abogados ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se le otorgue la libertad a Jesús Santrich, tal y como lo ordenó la Justicia Especial para la Paz. Estamos esperando entonces confirmación sobre esa supuesta lesión, esa herida que tendría Jesús Santrich al interior de la cárcel La Picota y que estaría siendo ya atendida por una enfermera, repito, y un vehículo médico, es lo que conoció NTN 24 en los últimos minutos. Estamos muy atentos aquí, fuera de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Soy Carlos Raigoso para NTN 24. Carlos, antes de despedir el contacto, queríamos consultarle. Escuchamos las arengas ahí alrededor del lugar en el que está haciendo el reporte. ¿Quiénes son los que se manifiestan a esta hora allí en la cárcel La Picota? Escuchábamos allí y se había conocido desde incluso la madrugada que había personas cercanas al partido, ahora partido FARC, pidiendo la liberación, toda vez que ya se había firmado la boleta de excarcelación para alias Jesús Santrich y no se había materializado esta salida del ex guerrillero de la cárcel La Picota en Bogotá. Y le consultaba a Carlos Raigoso, nuestro periodista allí en el lugar, quiénes son estas personas que a esta hora están concentradas allí y que escuchamos, están hablando, están pidiendo, haciendo algunas peticiones a las autoridades carcelarias. Claro que sí, le voy a pedir a mi compañero Pedro, por favor, hagamos un paneo y mostremos aquí. Ellos son los simpatizantes, dicen que pertenecen al Comité de Solidaridad de Jesús Santrich. Pedro, por favor, a este lado, un poco más a la izquierda, son estas personas. Al parecer aquí también habrían familiares de Jesús Santrich. Una vez se conoció esta noticia o este rumor mejor, algunos de ellos rompieron en llanto y comenzaron a hacer llamadas, a andar de un lado para otro, tratando de confirmar los hechos. Y uno de ellos se habría acercado a las cámaras de los medios de comunicación que nos encontramos aquí afuera de la única entrada y salida de la cárcel La Picota para informarnos que Jesús Santrich estaba herido dentro de la cárcel La Picota. Nosotros hemos intentado confirmar esa información con las autoridades, pero hasta el momento todo está en verificación. Y le repito, la información que conocimos en NTN 24 es que una enfermera y un vehículo del IMPEC estarían atendiéndolo por una supuesta lesión en uno de los brazos. Acaba de llegar el escuadrón móvil antidisturbios, el SMAT, por la alteración que se presentó y cuando se conoció esta situación, ya que ellos se habrían lanzado a esta vía que conduce hacia el sur, el extremo suroriental de la capital colombiana, para bloquear la vía y bloquear el paso de todos estos buses rojos de Transmilenio que ustedes ven, afectando obviamente la movilidad, pero lo hacían también como rechazo a esta situación para poder exigir o mejor conocer cuál era la situación de Jesús Santrich al interior de la cárcel La Picota.
Todavía corre el plazo del habeas corpus en este momento, las 36 horas que tiene la defensa de Jesús Santrich para que se le otorgue la libertad tal y como lo ha ordenado la Jurisdicción Especial para la Paz, y nosotros seguimos muy atentos a confirmar esa situación, ese estado de salud de Jesús Santrich, y también a todo lo que pueda ocurrir acá fuera de la cárcel La Picota, con sus simpatizantes, con la fuerza pública que se ha quedado acá en este lugar para poder garantizar el orden y no afectación a la movilidad en la capital colombiana. Así que más adelante nos vemos con más información. Soy Carlos Regoso desde el sur de Bogotá, NTN 24. Agradecemos a Carlos Raigoso, la información aún no confirmada, hay muchas versiones, incluso se ha conocido una carta al parecer escrita por Jesús Santrich dentro de la cárcel La Picota, la tienen en pantalla, habría sido escrita a las 11 de la mañana y él dice que da a conocer a la opinión pública, informa y anuncia y denuncia que el 15 de mayo a las 9:45 de la mañana la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó mi libertad inmediata. Hoy, 17 de mayo, 11 de la mañana, aún no se produce tal libertad. Como segundo punto escribe, el director de la cárcel no da la cara ni a mí ni a mis abogados para explicar la demora en el cumplimiento del fallo. Tercer punto dice, sigo en la celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron. Y como último punto, antes de firmarla, dice, me han allanado la celda 2 veces. Atentamente, Jesús Santrich. Esta carta, de la que aún no se conoce, no se ha certificado que haya sido escrita por él, pero que ya circula y que da cuenta de esa petición que ha hecho a las autoridades de la liberación, toda vez que ya la boleta de excarcelación había sido firmada. En entrevista con nuestra cadena aliada Noticias RCN, el procurador de Colombia, Fernando Carrillo, ha asegurado que el video completo de la reunión entre el ex jefe guerrillero Jesús Santrich y los supuestos narcos será la pieza clave en la apelación que va a interponer para revocar la decisión de la Justicia Especial para la Paz, que negó la extradición de Santrich a Estados Unidos. Carrillo también descartó una constituyente o una conmoción interior como las salidas para enfrentar el actual panorama de la justicia colombiana. Que se refiere a lo que estaba establecido en las normas sobre la extradición, pues yo creo que el tema de la fecha sí estaba clarificado. Con esta contundente afirmación, el procurador Fernando Carrillo Flores reveló detalles del recurso de apelación que interpondrá el próximo lunes ante la sección de apelación de la JEP, buscando que se revoque el beneficio de garantía de no extradición otorgado a Jesús Santrich, capturado con fines de extradición por el presunto delito de narcotráfico. Yo creo que el dictamen de la sala de apelación va a ser un dictamen serio, objetivo y que va a consultar fundamentalmente lo jurídico, independientemente del contexto político en el que se produce esto y de las consecuencias políticas que las vimos en las últimas horas. Este es un juicio sobre la juridicidad de una norma. Se refirió al video completo divulgado en primicia por Noticias RCN, donde se ve a Santrich en una reunión que se habría dado posiblemente el 9 de febrero de 2018 en su casa al occidente de Bogotá. Nosotros creemos que por tratarse de un hecho nuevo, por supuesto que tiene que ser anexado y tiene que de alguna manera ser sustentado como un hecho, como lo es un hecho nuevo ante esa sala de apelación. Por supuesto que valdría la pena, con ánimo de enriquecer el criterio y el juicio que va a hacer esa sección de apelación, pues incorporarlo como un elemento que debe considerarse. Habló sobre la reciente renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ojalá el señor fiscal general hubiera esperado a la decisión en la segunda instancia, porque yo creo que eso no está resuelto. Para usted se equivocó el fiscal renunciando. No, pues yo creo que ha debido esperar a la decisión de la segunda instancia. Yo tengo mucha esperanza y estoy muy optimista en relación con el recurso que vamos a presentar. El procurador general fue enfático en solicitar que se respeten los derechos de las víctimas y reveló el cronograma del caso suministrado por la JEP. Se dispone hasta el martes de la semana entrante para interponer el recurso y 3 días más para sustentar el recurso. Después se dan otra serie de plazos y uno podría decir que podrían ser tal vez unas 3 o 4 semanas lo que tenemos que esperar para la resolución definitiva del recurso de apelación. Será entonces la sección de apelación de la Justicia Especial para la Paz, integrada por 5 magistrados, quienes definan si revocan o no el beneficio de garantía de no extradición, así como la libertad otorgada a Santrich. Luego de su renuncia a la Fiscalía General de Colombia, Néstor Humberto Martínez ha viajado a Estados Unidos, pero antes habló con Noticias RCN sobre la posible llegada del exguerrillero Jesús Santrich al Congreso
pidió con urgencia una reforma a la JEP y se ha declarado en contra de una constituyente. Martínez dijo que no aceptará ningún ministerio y que no se va frustrado de la Fiscalía. Estas son sus declaraciones. El fiscal Néstor Humberto Martínez se refirió a la posibilidad de que el exguerrillero Jesús Santrich se posesione como congresista. Bueno, eso es el desafío que tiene la justicia colombiana, de que haya con la cooperación internacional justicia en ese caso. Vamos a ver qué ocurre. Será un tema que yo ya miraré solamente en la prensa. Señor fiscal, ¿la justicia especial para la paz debe reformarse o acabarse? No, yo creo que la justicia especial hay que consolidarla. Ha mostrado que tiene desviaciones, imperfecciones en estos momentos en que está empezando y le corresponde hacer las autorregulaciones, los autocontroles y si se requieren reformas, como yo creo que se refieren en algunos casos en materia de competencias con la justicia ordinaria, hacer esas reformas y hacer un acuerdo nacional en la materia. Se declaró en desacuerdo con una constituyente para reformar la justicia. No me suena para nada porque deja en interinidad la institucionalidad del proceso de paz. Néstor Humberto Martínez reveló que intervino ante el gobierno de Estados Unidos para que le fueran restablecidas las visas a 2 magistrados de la Corte Constitucional. Saben que fui el primer soldado que salí a hablar por ellos y a lograr el restablecimiento de esas visas. Anunció que no aceptará ningún ministerio. No, yo churé eso en 1995 cuando me ofrecieron por primera vez ese cargo y realmente yo paso al retiro porque las personas de la tercera edad, según me dicen, debemos dedicarnos a atender a nuestros nietecitos. Doctor Néstor Humberto, ¿la Fiscalía es un quemadero? No, yo no creo que sea así. Esta expresión ciudadana de solidaridad con el fiscal al momento de su renuncia muestra que eso que usted dijo desde el primer día, que la Fiscalía era un quemadero, se rompió en el caso del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. El próximo martes, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidirá si le acepta la renuncia. Vamos ahora con otros temas. Aberrante caso de feminicidio. En Chicago, una mujer hispana embarazada de 19 años que desapareció el mes pasado fue encontrada muerta en una casa al este de la ciudad. Las autoridades la identificaron como Marlene Ochoa y han determinado que fue asesinada por estrangulamiento con un cable. La policía además reportó que el bebé que llevaba en su vientre le fue extraído de forma violenta. Hay 3 sospechosos detenidos por este crimen. Ella es Marlene Ochoa, una mujer de origen latino que hasta el pasado 23 de abril presumía su embarazo en redes sociales. Sin embargo, este no llegaría a feliz término. Ochoa, de 19 años, recibió mensajes de Facebook de 2 mujeres en Cook County, Illinois, que regalaban artículos para recién nacidos. A sus 39 semanas de gestación, la mujer de origen latino aceptó llegar a una residencia de la localidad sin saber que no saldría de allí. Marlene fue reportada como desaparecida por su familia. Carteles y volantes fueron entregados en condados cercanos a Chicago, pero solo fue hasta este jueves que lograron conocer qué había pasado con la joven. Un llamado al 911 reportando una emergencia con un recién nacido alertó a las autoridades. Tras una revisión de la residencia, los equipos médicos lograron identificar que la mujer que hizo la llamada no era la madre del menor. En la vivienda hallaron un cuerpo de una mujer que había sido estrangulada con un cable. Se trataba de Marlene. Desiree Figueroa y su madre Clarisa Figueroa fueron capturadas junto a un hombre. Los 3 son señalados de ser los responsables del atroz crimen. La joven de 19 años fue engañada, asesinada y su bebé fue extraído abruptamente de su vientre. Este caso tuvo un giro, pero gracias a todos los detectives que participaron en la operación y también con ayuda de amigos y personas cercanas a Marlene que dieron la información apropiada, se pudo determinar la responsabilidad de Clarisa Figueroa, que está arrestada y está involucrada en el crimen por las pruebas de Facebook. El menor, que continúa con vida, permanece hospitalizado pero en estado crítico. Mientras las autoridades intentan determinar el móvil del crimen, la familia de Ochoa exige justicia. De que la encontré y que le puedo dar su sepultura para que descanse en paz. Ella ya está con Dios. And it's good that we found her, and then now we are going to be able to give her body to rest. Ella era un ángel. She was an angel.
Y Dios la llamó. And God called her. Gracias a Thank you cada so much. uno de ustedes. A este clamor se han unido líderes del Estado que exigen la pena máxima para los responsables. Marlene Ochoa estaba casada y era madre de un menor de 3 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea enviar a cientos de inmigrantes indocumentados que se encuentran en la frontera con México hacia el sur de la Florida. Las autoridades de los condados de Broward y Palm Beach, a donde llegarían cerca de 270 extranjeros por semana, dicen que no están preparadas para recibirlos mientras son procesados en Miami. Paola Serna tiene el reporte. Paola, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, lo que se ha conocido hasta este momento es que en aproximadamente 2 semanas comenzarían a llegar los vuelos con los inmigrantes. Serían alrededor de 2 vuelos semanales con cerca de 130 personas indocumentadas trasladadas desde Texas aquí al sur de la Florida, particularmente a los condados de Broward y West Palm Beach. Esta ha sido una noticia que ha sido tomada por sorpresa por parte de las autoridades de estos condados, quienes han manifestado su preocupación. Invertimos mucho tiempo en asegurarnos que las personas no ingresen de forma ilegal al sur de la Florida. Bueno, adivinen qué. El gobierno federal ahora está trayendo a personas que ingresaron de forma ilegal al país a nosotros y que entraron por El Paso, Texas. Y no creo que está bien. Las autoridades electas tampoco piensan que está bien. Y esperamos que esto cambie, pero haremos lo que tengamos que hacer al final del día. Si tantas personas van a estar entrando al condado Palm Beach, tal vez tengamos que decretar el estado de emergencia en el condado porque no contamos con los recursos. Necesitamos un mejor plan, como dijo el alguacil. Primero, para poder manejar todo esto. Nuestros recursos ya son escasos y la Asociación de Policías piensan que con planificación e incluyéndonos en esa planificación podríamos atacar esta situación de una forma mejor de cómo se nos fue presentado. Ni Broward ni Palm Beach tienen ciudades santuario, es decir que ellos cumplen con la normativa de denunciar ante inmigración cualquier tipo de caso donde se presente una persona que no tiene documentos legales. Sin embargo, son los condados que han votado demócrata, por lo cual eso pudiera tener un mensaje implícito por parte del primer mandatario. Pues sí, es un mensaje absolutamente contradictorio, pero que tiene que ver también con el hecho concreto que Broward County y Miami-Dade County pueden darle vuelta a un resultado electoral, particularmente en un estado como la Florida, donde históricamente los resultados han sido tan, pero tan parejos, ¿no? El mismo presidente Trump ganó por muy pocos votos acá, y más que seguro el 2020, el resultado va a ser también extraordinariamente cercano. Entonces, crearle un impacto negativo a Broward, ¿no?, es, pues obviamente, en mi opinión al menos, creo que tiene pues matices políticos muy fuertes. Al conocer sobre esta medida, el senador de la Florida, republicano Marco Rubio, también se manifestó asegurando que la llegada de personas indocumentadas a los Estados Unidos están abrumando el sistema. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por tu reporte. Donald Trump emprende una campaña para defender su nuevo plan de reforma migratoria presentado este jueves. En su cuenta de Twitter ha posteado varios mensajes en los que presiona a los demócratas para que apoyen su iniciativa. El republicano insiste en que la frontera sur hay una crisis por la migración irregular. Los mensajes de Trump se dan en momentos en que los analistas políticos indican que el presidente no tendría los votos necesarios en el Congreso para que su reforma pueda ser aprobada. Los demócratas ahora se dan cuenta de que hay una emergencia nacional en la frontera y que si trabajamos juntos puede solucionarse de inmediato. Necesitamos los votos demócratas y estaremos bien. La patrulla fronteriza está deteniendo personas en la frontera sur en un número récord. Los hombres malos, de los que hay muchos, están siendo detenidos y serán enviados a casa. Aquellos que liberamos durante el ridículo vacío legal del catch and release están siendo revisados y serán retirados próximamente. Todas las personas que están ingresando ilegalmente a los Estados Unidos ahora serán retirados de nuestro país más adelante mientras construimos nuestras fuerzas encargadas de la remoción y mientras las leyes cambian. Por favor, no se acomoden mucho porque ustedes se irán pronto. ¿Le darán los demócratas a nuestro país la tan necesitada victoria en inmigración antes de las elecciones? Es una buena oportunidad.
El gobierno de Noruega confirmó los acercamientos exploratorios que llevan adelante en el país europeo representantes del madurismo y del gobierno interino que encabeza Juan Guaidó. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega señaló que se trata de una fase de contactos preliminares con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la crisis en la que el país nórdico es mediador. Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país. Noruega elogia a las partes por sus esfuerzos. Reiteramos nuestra disposición de seguir apoyando la búsqueda de una solución pacífica para el país. Mientras tanto, Nicolás Maduro se ha saludado el comunicado emitido por Noruega. Delcy Rodríguez aseguró que el madurismo sigue dispuesto a sentarse a dialogar. Venezuela celebra el comunicado emitido por el gobierno de Noruega. El presidente Nicolás Maduro ratifica y reafirma el camino del diálogo como única vía para el entendimiento entre los venezolanos en el marco de la defensa de la paz y el respeto a la soberanía. Entre tanto, Nicolás Maduro se reunió en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas, con el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. Esta es considerada la primera reunión de alto nivel de este bloque que busca acercar al régimen madurista y a sus detractores que intentan una salida pacífica a la crisis que afecta a la nación. Al encuentro con Maduro asistieron representantes de Alemania, Italia, España, Francia, Portugal y Países Bajos. En esa reunión se habrían abordado temas como las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y lo que el madurismo califica como injerencia por parte de la Unión Americana. Los representantes del grupo también sostuvieron encuentros con integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Hugo Chávez y que ahora encabeza Maduro, además de representantes diplomáticos en la sede de la Cancillería en Caracas. De alto nivel, representantes de Alemania, España. Como un asalto, así fue calificado por Maduro el fin de la toma de la embajada de Venezuela en Washington por parte de activistas pro régimen. Asimismo, Maduro ha ordenado reforzar la vigilancia de la embajada de Estados Unidos en Caracas, argumentando que en Venezuela sí se cumplen con los convenios internacionales. Horas antes, el canciller del régimen, Jorge Arreaza, había señalado que estaba evaluando responder al desalojo con el principio de reciprocidad. Desde el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, junto a todo el pueblo de Venezuela, rechazamos y repudiamos el asalto a la embajada por parte de grupos policiales del gobierno de Donald Trump. He mandado a reforzar la vigilancia y la protección policial y legal sobre el edificio de lo que fue la Embajada de Estados Unidos, que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, aquí en Caracas. Vamos a protegerla aún más, porque Venezuela sí cumple con los convenios internacionales, con el derecho internacional. Reaparecen las filas para cargar gasolina en Venezuela. La escasez de combustible afecta el transporte público y también el suministro de alimentos. Además, los comercios están con grandes pérdidas. En Caracas saludamos con este tema a Oliver Fernández. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Desde hace varios días, las estaciones de servicio de la ciudad capital amanecen con largas filas de ciudadanos tratando de surtir sus vehículos de gasolina. La escasez, ellos han dicho, obedece a la inoperancia del régimen de Nicolás Maduro, a la baja producción petrolera y a la corrupción. Veamos. Papi, si no hay producción de petróleo, ¿qué gasolina va a haber? Y aquí no se produce gasolina. 100 litros, 100. No llegamos a 1 millón de litros diarios de gasolina que se produce en este país. ¿A qué cree usted que se debe a todo esto? A la inoperancia de este gobierno. Eso es todo. Si hubiera gobierno de verdad, esto no pasara. Pues tuviera que estar en lo que tiene que estar. Por lo menos un compañero mío ayer hizo la cola en Maracaibo, entró a las 4, salió a las 10 de la noche para poder echar gasolina. Esto es insoportable. Conversamos con uno de los encargados de una de las estaciones de servicio de la capital. Él asegura que los tiempos han cambiado, que la distribución de gasolina no es la misma y que Caracas ya se está quedando sin combustible. La distribución de la gasolina es la que está afectando esto. No están despachando la cantidad de gasolina necesaria para cubrir el volumen de vehículos que tenemos en Caracas y esa es la razón, sencillo como eso.
Los ciudadanos consideran que la única manera que se pueda restablecer el servicio en todo el territorio nacional es con un cambio de gobierno. Te lo digo con toda sinceridad, cambiar este gobierno al carajo. A ver si viene otro que supuestamente sea mejor. Bueno, esto lo que es tristeza, que un país petrolero esté así, pues, haciendo cola para echar gasolina, cuando somos un país que en materia de gasolina y combustibles es uno de los primeros, pues. Incapacidad. ¿Qué más? Más que todo incapacidad, porque había gente que calificada, que antes trabajaba y esto nunca sucedía. Ahora mira. Son muchas las consecuencias que trae la escasez de gasolina. Falla en el sistema de transporte público y en el sistema de transporte de alimentos. También en el traslado de los ciudadanos hacia sus lugares de trabajo y de los niños hacia los colegios. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Y condena el asesinato del periodista mexicano Francisco Romero. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha emitido un comunicado en el que rechaza el crimen del reportero e insta al Estado mexicano a mostrar voluntad política para cumplir con su deber de proteger a los comunicadores, así como a investigar y sancionar los actos de violencia. Romero fue asesinado en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, y había denunciado amenazas de muerte. El cuerpo de Romero presentaba señales de golpes y una herida de bala en la cabeza. Romero es el sexto comunicador asesinado bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre pasado. La contaminación no cede en el Valle de México. Las autoridades federales mantienen la contingencia ambiental extraordinaria en la capital del país, en las poblaciones colindantes también, porque persiste el alto nivel de partículas tóxicas. Según la Comisión Ambiental, las condiciones meteorológicas han dificultado la dispersión del ozono, por lo que se mantienen las restricciones para la circulación de vehículos y también la suspensión de clases. Este es el tercer día consecutivo en que las mediciones marcan el pico más alto, por lo que además se recomienda a los ciudadanos evitar permanecer en sitios al aire libre. Un recluso murió durante un motín en la cárcel mayor de Nicaragua. La revuelta fue iniciada por un grupo de reos considerados presos políticos por la oposición. La persona fallecida fue identificada como Eddie Antonio Montes Praslin, un ciudadano nicaragüense con nacionalidad estadounidense de 57 años y quien había sido reportado como desaparecido en octubre pasado. El hombre habría recibido un disparo mientras forcejeaba con uno de los guardias de la prisión. Tras conocerse la noticia, el gobierno de Estados Unidos pidió al régimen de Daniel Ortega que investigue a profundidad esta muerte. El gobierno de Estados Unidos estaría buscando alternativas para aliviar las tensiones con Irán. Oficiales de la Casa Blanca han revelado al diario The New York Times que el presidente Trump no desea un enfrentamiento con Teherán. Entre tanto, Naciones Unidas sigue de cerca las decisiones de Washington frente a la situación en Medio Oriente por su impacto para el proceso de negociación nuclear con la República Islámica. Alejandro Rincón, en la sede de la ONU, tiene el reporte. Alejandro. Hola, buenas tardes. La información revelada por el diario The New York Times a través de conversaciones con oficiales de la administración Trump asegura que el pasado miércoles, durante una reunión de su gabinete, el presidente Donald Trump declaró al secretario de Defensa encargado de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, que su intención no es la de que empeoren las tensiones con Irán y derive todo en una confrontación directa con Teherán. Justo horas después de que trascendiera esa información, el propio presidente Trump hizo el siguiente comentario muy breve justo antes de una importante reunión que se conecta directo con esta noticia. Escuchen lo que dijo el presidente en este contexto. Presidente Trump, ¿van a escalar las tensiones con Irán? Yo espero que no. La razón por la cual esa declaración es clave tiene que ver con la siguiente realidad. Estados Unidos e Irán no tienen relaciones diplomáticas. Para la Unión Americana, Suiza es su poder protector o representante ante las autoridades de Teherán. Y justo esas declaraciones llegaron minutos antes de que el presidente Trump se reuniera con el jefe de gobierno de la Confederación Suiza, Ueli Maurer, quien llegó a Washington para adelantar un diálogo bilateral en donde el asunto de Irán
Irán fue una clave muy importante, una decisión o un diálogo que fue seguido muy de cerca por la Organización de Naciones Unidas, en donde el principal cuerpo diplomático a nivel mundial tiene expectativa por el impacto de estas negociaciones para el futuro del acuerdo nuclear con Irán. Naciones Unidas ha reafirmado que espera que el pacto nuclear con Irán se mantenga, a pesar de que Estados Unidos se ha alejado del acuerdo y en medio de la tensión que existe con Teherán. El secretario general ha reiterado consistentemente de la necesidad del plan de acción, que representa un gran logro en cuanto a la diplomacia y a la no proliferación. Ha contribuido a la paz y seguridad internacional y regional. Personalmente espera que el plan de acción pueda seguir preservándose. De acuerdo con la información entregada por el diario The New York Times, el deseo del presidente Trump no solo fue informado a el secretario de Defensa encargado de los Estados Unidos, sino que también el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, adelanta ahora gestiones alrededor de la Unión Europea con el objetivo de buscar y explorar posibilidades de aliviar las tensiones con Irán. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Nueva York. Las más recientes tendencias en el mercado de la construcción, la arquitectura y el diseño para el hogar tienen lugar en la Feria Internacional de Expo Construcción y Expo Diseño, que se realiza en la ciudad de Bogotá, Colombia. En este espacio, decenas de expositores comparten todas las novedades de la industria. Hasta el próximo domingo 19 de mayo tendrá lugar la Feria Internacional Expo Construcción y Expo Diseño 2019, que se realiza en Corferias, en el corazón de la capital de Colombia. Se van a encontrar con más de 22.000 metros netos de área de exhibición de las principales tendencias, de las últimas tecnologías, de todo lo que se está moviendo alrededor de la cadena productiva de la construcción. La exhibición cuenta con más de 170 expositores internacionales procedentes de más de 15 países. Es una feria que versión tras versión nos permite presentarle a los más de 60.000 visitantes esas novedades y esas innovaciones del sector de la construcción, y vamos a seguir a la vanguardia de ello. La feria representa un importante incentivo al sector de la construcción, uno de los motores económicos del país. Los estamos esperando. Aquí en el stand de Camacol podemos darles toda la información del sector y toda la información de la feria que necesiten, todos los servicios que como gremio le prestamos a nuestros afiliados. Pero además la feria tiene, organizado por Camacol y Corferias, que somos los socios, una cantidad de atractivos interesantes para todos nuestros visitantes, más de 175 charlas académicas, todas las novedades en acabados, en accesorios, en maquinaria, que es el pabellón donde estamos, en nuevas tecnologías. La innovación tecnológica y el diseño son unos de los aspectos más llamativos que continúa atrayendo a cientos de visitantes. Esta feria afianza la relación entre los constructores y su cadena de proveeduría, no solamente a nivel nacional, sino internacional. La transformación del hogar es otro de los elementos más atractivos de la feria. Realmente vengan a la feria, vengan porque aquí está todo lo nuevo, todo lo que puede ser utilizado no solamente en construcciones nuevas, sino en la remodelación de su casa. En su edición número 15, la Feria Internacional continúa consolidándose como el escenario que promueve el desarrollo y el crecimiento de los sectores de la construcción, arquitectura, infraestructura y diseño en la región. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia acaba de confirmar que el ex guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, se autolesionó en la prisión de La Picota, en Bogotá, donde permanece detenido. Las autoridades carcelarias señalaron que Santrich fue atendido por heridas en sus brazos y está fuera de peligro. El miércoles pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz, recordemos, ordenó la libertad del ex jefe de las FARC. Sin embargo, 2 días después de esa decisión y aún con una boleta de excarcelación firmada, el ex guerrillero continúa preso. Vamos a escuchar el comunicado del INPEC. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informa que en horas de la mañana el señor Seusis Pausias Hernández Solarte se autolesionó levemente en los brazos. Frente a esta situación, el INPEC se permite informar las siguientes acciones. Los grupos especiales del instituto se encontraban en la puerta de su celda garantizando la seguridad del señor Hernández Solarte. El señor Hernández Solarte ya fue atendido por un médico del centro penitenciario y se encuentra bien de salud, estable. El INPEC está atento a prestar toda la atención médica necesaria
para garantizar la salud del señor Seuxis Pausias Hernández Solarte. En Francia avanzan los trámites judiciales contra el exdirigente de ETA, Antonio Urreticoetzea, que el viernes la Fiscalía le notificó oficialmente una orden de detención en su contra. El ex jefe del grupo terrorista tendrá que pagar una condena de 8 años de prisión por delitos de rebeldía. Fuentes cercanas al caso han informado que el etarra va a ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Santé, situada en el sur de París. Y hay reacciones en España a la captura de este hombre conocido bajo el alias de Josu Ternera, ex líder de la banda terrorista ETA, que llevaba 17 años fugado. Las principales fuerzas políticas exigen a la justicia que sea implacable contra este hombre que está acusado de varios asesinatos. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el informe a esta hora. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. En España continúan las reacciones luego de conocerse la detención en Francia del terrorista de ETA, Josu Ternera. Las principales fuerzas políticas de este país piden que Ternera cumpla en España una pena completa. 24 horas después de la detención en Francia de José Antonio Urreticoetzea, alias Josu Ternera, personaje clave de la disuelta banda terrorista ETA, empiezan a conocerse algunos detalles de este operativo llamado Infancia Robada, debido a las muertes de niños que causó uno de los atentados ordenados por Ternera. Según algunos datos revelados, Ternera aseguraba en Francia ser un escritor venezolano llamado Bruno Martí y que residía en la localidad de Saint-Pierre-les-Bains con el objetivo de escribir una novela. Mientras tanto, en España continúan las reacciones ante esta detención. Para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta captura demuestra la importancia que han tenido las distintas fuerzas políticas españolas que desde la vuelta a la democracia no han dudado en combatir la lacra del terrorismo. Hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA. Nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y por la convivencia es el compromiso eterno que tiene el Partido Socialista y el conjunto de la ciudadanía española con la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas del terrorismo. Figuras de otras fuerzas políticas también se han pronunciado. Todos coinciden en que la justicia española deberá ser implacable para que Josu Ternera cumpla toda su pena en España por las 4 causas que tiene pendientes en este país, principalmente por delitos de lesa humanidad. Quiero que caiga todo el peso de la ley sobre este señor, si es que se le puede llamar señor, sobre este asesino, sobre este terrorista. En España quien la hace la paga. Y las víctimas siempre tienen que tener el apoyo del Estado y los terroristas siempre tienen que tener el peso de la ley. El arresto de Josu Ternera pone fin a una huida que duró 17 años y deja ahora el papel de fugitivo más conocido de la banda a otro de sus personajes, Iñaki de Juanachaos, refugiado en Venezuela con la venia del gobierno de Nicolás Maduro. Amigos televidentes, y distintas organizaciones de víctimas del terrorismo piden a las autoridades de este país que impidan la celebración en Vizcaya de un homenaje a Josu Ternera. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y este 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la comunidad LGBTI en Taiwán tiene motivos para celebrar. El Parlamento aprobó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que el país se convierte en el primero del continente asiático en reconocer este tipo de unión. La ley presentada por el gobierno fue aprobada por una holgada mayoría. Yeon Min-pei, el diseñador de la famosa pirámide de cristal del Museo del Louvre en París, ha fallecido en la noche de este jueves a sus 102 años de edad. El arquitecto, nacido en China en 1917, residía en Estados Unidos. Era hijo de un prominente banquero y también responsable de diseños de varios museos conocidos en la ciudad de Nueva York y en el mundo entero. Concluir aquí las noticias internacionales en una hora. Nos reencontramos con una actualidad en el canal de las Américas en NTN 24. Los invitamos mientras tanto a que sigan informados a través del Twitter @NTN24 y que consulten todas las noticias en ntn24.com. Feliz tarde.